En esta semana tan especial en SOS quisimos traer a una mujer que ha sido ejemplo y sigue siéndolo, una mujer empoderada que es maestra de maestras y de maestros, es guía y se le ha denominado siempre desde hace muchos años como la maestra de la comunicación en la República Dominicana. A Lisette Selman no hay que presentarla, difícilmente alguien en nuestro país y en muchos lugares fuera de nuestro país digamos que no la conozcan o no sepan de una carrera tan promisoria, tan elevada y de tantos aportes a la cultura, al arte y a la comunicación de la República Dominicana. Algo, doña Lisette, que la gente no sabe es que usted es de profesión arquitecta. Esto es verdad, así es. Y que además tiene su maestría en artes, enfocada en periodismo. Sí, así es. Entonces, eso le da a esa carrera de con razón, comunicación. artista de la palabra, ¿no? Sí, claro, claro. Y eso le da a esa carrera, a esa trayectoria que usted ha venido por 41 años casi, sí, casi 40 años y medio, desarrollando en nuestro país y fuera de nuestro país también en eventos específicos donde ha ido a tomar y a traer a la República Dominicana. Gracias por estar en este episodio de SOS Podcast en una semana que es muy especial para todas las mujeres de la República Dominicana, sobre todo para aquellas que son madres y para la otra mitad del país que somos hijos de esas madres. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, por esa presentación tan linda. Yo me siento privilegiada de estar entre tres jóvenes valiosísimos que yo admiro y a quienes doy seguimiento, que quiero mucho también. Yo quisiera, doña Lisette, yo le voy a quitar lo de doña. Ay, por favor. Yo le voy a quitar Genial. Yo retomo lo de doña cuando salgamos del episodio. No, tranquilo. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta al revés, empezando desde lo que podría ser el final. Y quisiera preguntarle, ¿qué ha tenido en estos 40 años que desaprender Lisette Selman? Una pregunta desafiante, porque la verdad es que lo de desaprender es constante y eso se aprende con el tiempo. ¿Por qué es constante? Porque cuando uno toma conciencia de que no importa cuántos años de trayectoria uno pueda tener, siempre hay algo que nos ayuda a mejorar o hacer las cosas de una forma distinta y obviamente mejor. Tenemos que dejar a un lado lo que ya veníamos acumulando y entonces adentrarnos en un campo nuevo. La tecnología es un buen ejemplo de lo que hemos tenido que desaprender para aprender y hacer obviamente un buen uso de ello. Pero yo te diría que la respuesta va en todos los aspectos, la verdad. Y yo celebro el que por el momento no se me olvide la necesidad de mantener esa actitud. Porque el día en que uno diga, no, yo me lo sé todo, o no me venga tú a convencer otra cosa porque yo tengo tantos años, yo creo que ese día uno comienza a decaer y a perderse de todo el universo que nos rodea en materia de conocimiento, de información y de forma de hacer las cosas. ¿Recuerda a Lisette Selman la primera vez que estuvo frente a una pantalla? Claro, una mezcla de emociones, desde agradecida, nerviosa porque era un campo nuevo para mí, aprensiva porque sabía que necesitaba tratar de hacerlo dignamente. ¿En qué contexto fue? Cuéntanos eso. El primer día fue en aquella versión de hoy mismo, porque hoy mismo es un programa que tiene todos los años del mundo. En aquella oportunidad las figuras que hacían opinión eran Eli Pérez y Milady de Cabral. Y mi primera aparición fue junto a Henry Pimentel para el segmento de noticias del programa. Yo fui dichosa porque tuve apoyo en Henry, en Elis, en Milady y fuera de ahí, quien era el subdirector en aquel entonces de prensa, Nelson Guillén, que se convirtió en un mentor. Así que toda esa mezcla de emociones en realidad fue bastante bien canalizada, diría yo, con la gracia de que apenas una semana después de haber salido al aire, don Francisco Álvarez Castellanos, el padre de Francisco, bueno, que el nieto también se llama Francisco, bien, el periodista primario, ¿verdad? El abuelo de esta generación, tuvo a bien dedicarme un artículo muy halagador que fue para mí estimulante y obviamente mucho más comprometedor. Entonces me hizo sentir que no estaba mal aquel inicio
y que eso podía ser un nuevo camino, como de hecho fue a los pocos años. Pero por sus palabras, yo por momentos siento que en aquel momento, que en esa época, estamos hablando que del 1900... El primer día fue el 24 de noviembre de 1984. Bueno, estamos como justo a mitad de camino Sí. para los 41 ¿Habían nacido años, ¿verdad? ustedes? No, ninguno, la verdad es que no. Ya ves, Estamos ya hablando ves. de historia patria. Yo Una siento historia que, patria, pero bueno, Se pero lo pasaron. estamos hablando del inicio de Claro. la historia de la maestra de la comunicación Señores, en son República 40 Dominicana. años. Sí, Francisco, la gente me llama así, pero de verdad yo solo soy un aprendiz. Yo creo que llegar al nivel de maestría requiere todavía de mucho más. Por eso Pero lo yo agradezco eso porque significa un reconocimiento al esfuerzo que yo hago. Nada más, nada más. Por eso lo es. Eso me acuerda a la película del Gladiador, cuando él le pregunta al rey, le pregunta al emperador y le dice, ¿pero por qué yo? Y él le dice, justamente porque no lo quieres. Entonces, esa humildad muchas veces es la que trae el título consigo, Puede ser, además de bueno. todo lo otro. Pero yo siento, Lisette, que en esas palabras, en esas anécdotas, esa relatoría de lo que fueron esos inicios, dan un poco a ver que en aquella época, en la comunicación, pero siento que también en otras áreas, los maestros del momento se abocaban más a tener pupilos, a enseñarles, a instruirlos, a dedicarles artículos, a llevarlos de la mano. Y quizás ahora eso no se ve tanto. Coincido contigo. Y yo creo que esa fue una de las ventajas que tuvo mi generación, porque cuando yo ingresé a la televisión, es verdad que hacía muchos años que eran siempre las mismas figuras, las que ya conocimos en aquel momento y algunas de esas de las que quedan como Ellis y Milady, por ejemplo. Y quienes accedimos a la televisión esencialmente, tuvimos esa gran ventaja. No solo nos abrieron las puertas, sino que se convirtieron en referentes que nos daban la mano. Yo recuerdo, el programa era todos los días. A los 3 meses ya yo me había mudado con Ellis y Milady a Raintel, lo que soy Antena Latina, con una nueva revista matutina. Se llamaba Buenos Días. Y de repente, como cuando te tiran a una piscina sin saber nadar, yo tuve que no solamente hacer las noticias, sino salir a la calle a hacer reportajes, participar en la producción, hacer entrevistas en el estudio. Y en todo eso me estrenaba. Yo comencé a formarme en el ámbito de la comunicación al poco tiempo cuando decidí que si eso iba a ser mi oficio, tenía que hacerlo lo mejor posible. Por cierto, el aprendizaje nunca termina, así que es un proceso constante. Pero recuerdo que terminaba el programa en la mañana y entonces venían las observaciones o la felicitación, esto muy bien, o esto necesitamos ajustar aquí o allí. Y claro, cuando tú tienes esa guía, el camino se hace más fácil o menos difícil, como tú lo quieras poner. Yo creo que hoy solamente depende de la voluntad de cada quien el querer aprender y mejorar. Porque como los medios se abrieron, lo cual tiene sus ventajas, obviamente, pero se abrieron sin filtro, Eso se es lo que yo abrieron quería sin preguntar. exigencia. Y entonces ahí ha venido el que cualquiera accede. De nuevo, que tiene de bueno, que le da más oportunidades a la gente. Pero si esas personas que acceden con esa facilidad no son conscientes de lo que representa tener acceso a esto, o a través de las redes sociales donde he oído a la gente, las redes sociales mías, yo hago ahí lo que me da la gana. Sí, es verdad. El asunto está en que hay que recordar que no sabemos quién nos ve, quién nos sigue, y caray, lo menos que uno podría desear es pues tener un contenido digno, proyectar una imagen decente y de respeto. Y creo que entonces esa apertura que hemos tenido no le ha exigido a quienes acceden a los medios formación, dignidad, respeto, moralidad. Y hemos fallado en eso, como sociedad y como autoridad, a lo largo del tiempo. Respondiste lo que estaba pensando preguntar. Porque justamente yo lo que estaba reflexionando era como de esa experiencia de sus inicios en los medios de comunicación al día de hoy, cómo han cambiado los filtros. Y ahí mismo usted vino, ¡pa! Y lo respondió. No hay filtros. Porque hoy en día parece no haber filtros. Entonces, bueno, a propósito de eso, ¿qué nos hace falta entonces ahora? Se ha propuesto recientemente un proyecto de ley desde el gobierno para tratar de regular
este derecho a la libertad de expresión, a propósito de esta falta de filtros que pareciera haber. No sé si has tenido la oportunidad de ponderarlo, de ver qué tan oportuno es y tener una valoración de esa propuesta o de su punto de vista, cómo cree qué regulación cree que hace falta para poder mejorar este estado actual en el que tenemos, en el que sí, que de alguna manera pudiera verse hasta casi que democrático, que hay mayor facilidad de acceso a los medios, pero eso también se traduce en una falta de rigurosidad en la información que la gente recibe, porque cualquiera puede, con esto enfrente, decir cualquier cosa y se da como cierto. Se entiende que antes uno entendía que quien hablaba en un micrófono había hecho un ejercicio de investigación, de profundización, y que lo que compartía con su público tenía un aval. Ya no hay eso. ¿Cuáles son, desde su larga y ducha experiencia, las regulaciones que hacen falta establecer? Yo siempre llego a la misma conclusión. Voy a responder primero que sí, de hecho, en el programa hemos tenido la oportunidad de debatir el tema, el proyecto, en 2 ocasiones, con figuras de diferentes ámbitos, desde el derecho, la comunicación y demás, ¿no? Creo que el espíritu es loable. Lo que creo es que tal vez no en todo su contenido o en la forma de plantearlo sería lo ideal, porque hay que tener mucho cuidado. Una cosa es tratar de garantizar la dignidad de las personas, el buen uso de los medios y demás, y otra cosa es colarse en lo que es la libertad de expresión. Pero la conclusión siempre va a ser la misma. ¿Sabe cuál es esa conclusión? Que necesitamos más educación. Pero no solamente hablo de la educación académica, es que la educación de hogar anda por sus fueros. Y lo dije en el aire cuando tratamos en una de esas 2 veces el tema. Cuando yo tengo formación moral, formación humana, porque lo vivo en mi hogar, porque lo veo desde el ejemplo, casi ni me hacen falta las leyes que me digan que sí y que no, porque mi conciencia me va a dictar hasta dónde yo puedo llegar, qué yo debo decir, qué debo reservarme, sobre todo si no tengo pruebas de lo que voy a compartir. Entonces, yo creo que necesitamos hacer conciencia de esa carencia que tenemos, que no sé si estamos en capacidad de recuperar, porque yo siento que la sociedad cada vez se dispersa más, la gente se envuelve más en sus propios intereses, y entonces olvidamos que cada uno de nosotros es parte de un todo. En nuestro caso se llama la sociedad dominicana. Y aquellos valores que nosotros vivimos de los abuelos, de los padres, de esas figuras tan bien formadas. Conversaba con uno de mis hijos en estos días del ámbito del servicio exterior. Y me comentaba que si acaso un 20% de nuestros representantes diplomáticos son de formación y carrera diplomática. El resto es un ven tú, porque tú bandereaste, o ven tú, porque tú diste dinero para la campaña. Y entonces resulta que estamos poniendo en manos de algunas personas que no tienen la capacidad para representar el país, para abrir espacios y generar negocios para la República Dominicana, o para plantarnos con una posición de respeto en el ámbito internacional. Entonces hemos perdido esos referentes y me apena muchísimo y me preocupa también porque ya pienso, no tanto en mis hijos que son hombres, pienso en mis nietos, en los que van subiendo, la generación que les acompaña, qué país es el que le estamos dejando. Entonces yo creo que es válido en sociedades como la nuestra, que todavía necesitan mucha más educación, cierto grado de rigor, justo al usar los medios, pero con el cuidado de que no lastime mi derecho a expresar lo que pienso. Lice, ¿cuál ha sido, digamos, fuera del foco mediático, cuál ha sido su mayor logro, lo que más satisfacción le ha generado en la vida? Mis hijos. No, eso es incuestionable. Mis hijos, con todos los errores que cometí en su crianza, porque la verdad es que uno trata de replicar todo lo bueno que recibió de los padres y uno va diciendo, no, y yo, eso que yo viví, yo no voy a ser tan estricta, porque bueno, mi hermana y yo vivimos bajo una dictadura con mis padres, pero que hoy agradecemos, obviamente. Pero mis hijos me hacen sentir muy orgullosa.
a veces ellos me han escuchado decir, Dios mío, pero si yo pude haberlo hecho mejor, ¿qué me pasó? Pero entonces me dice uno de ellos, pero ¿por qué? ¿De qué tú te quejas? Nosotros somos honrados, trabajadores, respetuosos. Le damos prioridad a nuestras familias, a las que han formado ellos. O sea, ¿de qué te quejas? Somos honestos. Digo yo, pues verdad, tienes razón. O sea que... ¿Cuántos son? Son tres hombres. 3 hombres. Sí. Ah, bueno. ¿Y qué significa, Lisette, justamente a propósito de que estamos ya en los días de la celebración del Día de las Madres, qué significa criar hijos en esta época, hace unos años atrás, ¿verdad? Porque son ya hombres adultos con familia, criarlos hace 1, 2, 3 décadas atrás, ver ahora a los nietos crecer con las dificultades que tiene la vida en la actualidad, sobre todo cuando en estos tiempos ya no está tan arraigada la idea de que la madre cuida del hogar y de los hijos y el padre está trabajando, sino que hay un nivel de necesidad por un lado, de empoderamiento por otro y de autonomía de la pareja, de los individuos que componen la pareja, que normalmente hace que los dos estén fuera, que estén trabajando, que estén ocupados, que haya menos tiempo para la familia y por ende para los hijos. ¿Cuáles son esos retos, esos desafíos, esa experiencia que usted ha tenido y que usted está viendo ahora quizás en otras personas para la crianza de los hijos? Cuando me tocó levantar a mis hijos, y yo me divorcié cuando mi hijo mayor tenía 11 años y el menor tenía 7, yo trabajaba. Tuve la dicha de poder organizar mi tiempo de manera tal que pudiera disponer del que ellos necesitaban para supervisar las tareas, para llevar el partido de fútbol, al béisbol, al no sé qué, a la clase de inglés, a la de música, y etcétera. Y lo repliqué de mi madre, que fue una mujer que trabajó y trató de tener el negocio, que era una peluquería, en un anexo del hogar donde vivíamos, porque ella decía, no quiero dejar a mis hijas solas mientras yo tengo que trabajar para ayudar a mi esposo y levantar el hogar. Entonces yo tuve esa ventaja. Hoy día no hay tal ventaja, no es tan fácil. ¿Y sabe qué me preocupa? Ese momento clave en el que los padres compartían el almuerzo con los hijos. ¿Por qué yo digo que es el momento clave? Porque es justo cuando se genera una conversación, cómo te fue en la escuela, qué te pasó, que peleaste con no sé quién, o que el profesor tal cosa, o que la clase de esta tarde, el tenedor se coge así, siéntate bien, la servilleta aquí. Ya no hay eso. Ya no hay ese verse las caras y esa conversación. No hay esa oportunidad para educar en esos aspectos que parecen simples, pero que son esenciales para la convivencia, para educar hombres y mujeres con propiedad, con límites. Porque es verdad que ya no se puede. O sea, ya el tiempo, la necesidad de trabajar, el tráfico, no da el chance de que la gente diga, me voy a tomar 1 hora, porque solo 1 hora te toma llegar a la casa de tu trabajo. No se puede hacer ese corte de mediodía. Correcto. Me preocupa mucho eso. Me preocupa el cambio de prioridades. Me preocupa el laissez-faire de que ahora se tiene con los niños, el dejar hacer con la tableta, toma, porque entonces así yo estoy más tranquilo o más tranquila. Sí, toma el teléfono y juega. No nos estamos dando cuenta de la deformación que estamos generando en esa nueva generación, que además tiene cerebros que todavía están tratando de formarse y demás. De verdad me preocupa mucho, pero ya yo no puedo hacer nada que no sea mantener esa inquietud como una invitación a hacer conciencia desde mi mensaje y lo que yo puedo aportar. A propósito de mantener ese mensaje, Lice, ¿cómo se logra mantener una carrera sobria y ética durante 4 décadas? Es decir, porque hoy nosotros en la comunicación vemos ejemplos que deberíamos descontinuarlo prácticamente, pero luego vemos ejemplos como el suyo, en donde uno dice, bueno, hay posibilidad de lograr esto, ¿no? Pero ¿qué sacrificio tan grande hay que hacer para que eso pueda ocurrir? Cuando tú tienes tus principios claros, no es ningún sacrificio. Entonces, esa es una de las maneras de mantenerla. La otra es sabiendo decir que no
a todo aquello que pueda provocar que uno vaya en contra de lo que cree. Por eso siempre le digo a los jóvenes, a la nueva generación, hay dinero que no se gana. No importa la necesidad que uno tenga. Porque no hay nada tan satisfactorio y que te dé tanta fuerza como poder mirar de frente sin tener que bajar la mirada. Porque no has hecho lo correcto. No hablo de errores, porque todos cometemos errores todos los días. Hablo de traicionar los valores, de traicionar eso que llamamos integridad. Y ser íntegro es ser además coherente, que es la única manera en que uno genera credibilidad. Es, aunque nadie me esté viendo, hacer lo correcto. Y ese es el gran desafío. Esa es la manera. Entonces no es un sacrificio. ¿Ha tenido que decir que no? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que sí. Por ejemplo, entidades que querían contratar mis servicios con las que yo no estoy de acuerdo por su manera de actuar. O un ente que quería a lo mejor una maestría de ceremonia, para mí cuestionable. No, muchas gracias. No, pero no importa cuánto va a cobrar. No, es que tengo otro compromiso. Eso pareciera ser en estos tiempos cada vez más escaso. Bueno, es muy difícil. Al mismo tiempo lo que pareciera como que todo el mundo tiene un precio y simplemente bueno, lógico, hay que pero es la sociedad de la inmediatez en la que hacerse rico rápido es el reflejo del éxito. De lo contrario... Es lo que cree mucha gente. Correcto. Digamos, es la percepción que existe, Sí. pero de lo contrario tú eres un fracasado si haces las cosas respetando el proceso. Que es lo que... Sí, tú eres un lento, tú eres... Qué bobo tú eres. A mí sí nunca me ha importado eso. Y traté de inculcárselo a mis hijos. Y ese es otro de mis orgullos. O sea, por la vía recta. Es que no hay manera en que uno pueda dormir en paz sabiendo que no hizo lo propio. Bueno, pero es que no. además estaríamos hablando un poco de la mercantilización de las personas, Sí. que en algún momento de la historia era para la esclavitud, en algún momento de la historia, a lo largo de la historia, ha sido para la prostitución, en algún momento fue para diferentes cosas, pero ahora parecería que esa mercantilización de las personas es la mercantilización de su voz. Y como hay una democratización de los medios, de los micrófonos, del acceso a hablar, la palabra se puede vender con facilidad. Y ya lo importante no es el background, el historial, la trayectoria de quien está hablando para saber que quien me está diciendo ese mensaje es una persona con peso, sino que lo importante es que lo diga mucha gente al mismo tiempo para crear un mensaje. Y justamente, Lisette, yo quisiera preguntarle, ¿cómo se construye reputación? Parecería una pregunta muy similar a la que le hacía Yuri, pero creo que esto va mucho más allá de mantener un perfil en los medios. Es una pregunta quizá más amplia y directa. ¿Cómo se construye reputación? Y aquí podríamos incluso hablar, en su carrera ha podido gerenciar la comunicación institucional desde el sector público y privado. ¿Cómo se crea reputación una persona, pero cómo se crea reputación una marca, una empresa, una institución? Siendo coherentes. Y hablando de empresas, yo creo que muchas empresas han perdido el norte porque aportan y apoyan a entes cuestionables. Entonces, cuando uno hace eso, obviamente vuelve a hacerse también parte de ese cuestionamiento. La única manera de construir reputación desde el punto de vista positivo, porque hay reputaciones que merecen ser, como decía Yuri, desplazadas, Sí, descontinuadas. descontinuadas, es siendo coherente con los valores. Es decir, porque ahora el papel lo aguanta todo. Cuando digo papel, las redes sociales. Todo el mundo una frasecita de inspiración y hay que mirar hacia la luz y caminar y no sé qué. Pero cuando tú conoces a la persona que tú sabes que en el día a día es todo lo contrario, ¿tú crees que es creíble? Esas voces de los medios y esas plumas que se venden, que uno... Ya, algunos se presumen y otros uno ya sabe quiénes son. ¿Tú crees que tienen credibilidad? No, no la tienen. Es que más tarde o más temprano ellos mismos afilan la daga para su cuello. Se autodescalifica. Correcto. Entonces, tal vez por eso de el ganar dinero a toda costa. Pero tú sabes lo bueno que tú acostarte a dormir en paz, sabiendo que tú ese día hiciste lo mejor que pudiste con la fidelidad a tus principios. Que la gente no te mire raro en la calle. Claro, o que cuando alguien se refiere a ti, lo haga con dignidad y respeto. Para mí eso lo vale todo, todo. Y por eso tal vez
40 años después, yo estoy aquí sentada con ustedes. Probablemente, si no hubiera sido así, no me habrían invitado. Claro. Eso no tiene precio. Lice Selman, ¿no le tentó alguna vez participar en la política? Ser candidata, ir a un cargo de elección popular, porque con esa reputación, ese nivel de reconocimiento social, Mira, José respeto, Horacio, valoración, trayectoria. yo a ustedes los admiro y los celebro. Y me encantaría verles en posiciones importantes cada vez más. Yo creo que el país necesita gente como ustedes, que son coherentes, que no se traicionan y por tanto no traicionan su palabra. Gente en quien se puede creer. Yo bromeo que si yo fuera presidente o tuviera alguna posición, a mí me detutanarían a la semana, porque es que yo iría con mano dura y el sistema te agobia. El sistema te agobia. O sea, pues entonces tú no me vas a dejar a mí robarme mi parte. Pues mire, yo te voy a hacer la vida imposible. O sea, tristemente tenemos eso. Claro, después me digo, bueno, pero si le dejamos el campo a los equivocados, a los que van por la vía incorrecta, entonces yo me estoy haciendo cómplice por omisión. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, no, nunca me lo he planteado. Alguna vez alguien me tiró ahí como una chinita y yo Eso es una propuesta. y yo le Sí, esquivé. bueno, claro. Y yo le esquivé, honestamente le esquivé. Mi respuesta fue que desde los medios yo puedo hacer más bien que desde una posición política. Prefiero apoyar a los aguerridos como ustedes. Pero está a tiempo todavía, porque queda vida por el Eso lado. me sonó, Claro. eso me sonó. Pido disculpas de antemano, eso me sonó a que no está descartado. ¿Con qué tema seguimos? Lice, 40 años después, ¿qué te emociona y qué te da miedo? Me emociona el sentido de humanidad de mucha gente, que en actos simples todos los días hace que uno recupere la confianza en la humanidad. No es un secreto que yo digo que prefiero los animales a algunas personas, y no me da prurito decirlo, honestamente. Y es cierto, tienes mascotas. Oh, claro, claro. Porque creo en la importancia de la sensibilidad, de sabernos uno con el todo. Y creo que somos muy tontos los seres humanos cuando degradamos la naturaleza, el medio ambiente, a los animales, porque no entendemos que todas las especies nos necesitamos. Entonces, me emociona eso. Me emociona la historia de alguien que a puro pulmón, tal vez una madre, ahora que estamos hablando de las madres, que con con varios lavados de ropa ha hecho profesionales a sus hijos. Me emociona el hijo que reconoce en su madre o en su padre, porque hay muchos padres que son maravillosos y extraordinarios, esforzados y sacrificados por su prole, que los respetan y les devuelven con una buena conducta el esfuerzo y la inversión que hicieron. Eso a mí me emociona. ¿Qué me preocupa? Me preocupa cómo va el mundo. No solo la sociedad local, me preocupa cómo va el mundo. La idiotización de la gente, el creer que lo que vemos en las redes sociales es la realidad, ese modelo de supuesta perfección que tiene una nueva generación que se frustra cuando no se ve igual y entonces vienen las depresiones. Me preocupa el egoísmo de la gente, la falta de sensibilidad, de civismo incluso. Me preocupa todo eso. Me preocupa ver líderes. ¿Lo puedo decir? No, tengo que... líderes que son realmente cuestionables, que solo gobiernan para el bolsillo de sus socios y el propio. Y entonces, en una sociedad que no tiene un nivel cultural alto, entiende que eso es maravilloso y entonces vamos multiplicando las malas actitudes, la discriminación por religión, por sexo, por raza, por preferencia sexual o por lo que fuera. Entonces, me preocupa todo eso. Y entonces trato de aliviarme recordando que en contraposición hay mucha más gente buena, hay muchas más cosas que podríamos decir casi milagros que se producen todos los días. Yo sigo muchas cuentas de esas que se llaman
la buena noticia, la info positiva. Claro, porque es el oxígeno que uno necesita Claro, para recordar claro. que no todo está mal. Y lo pone en sus stories también. No, claro, y yo digo que los buenos somos más. Lo que pasa es que nos bombardean con lo negativo. La vimos recogiendo una perrita esta semana. Ay, sí. Y esa Sí. sensibilidad no es pose, esa Sí, sensibilidad es real. Sí, es que no podía dejarla ahí. De hecho, mis 3 perros son rescatados. Yo trato de ser coherente. Y los de Yo- su hermana también. y los de mi hermana también. Un abrazo para doña Lourdes, que yo sé Así que no se va a mismo. perder Ay, este sí. episodio. No, ya sabía que yo venía para acá. Y que es para mí casi como otra madre. Bueno, así ella- que usted ella- toca ya casi de tía mía. Te por eso. consideras y yo también. Y yo también. Lice- Sí, los animales para mí son una causa primaria. Lisette, hemos hablado de los 40 años, ¿verdad? Varias veces y hemos hecho énfasis. Creo que más que cualquier otra cosa, lo que queremos es destacar justamente una trayectoria, si bien impecable, también de enseñanzas, porque en la medida en que su aprendizaje ha ido desarrollándose, pues sus enseñanzas han venido también cayendo, permeando sobre los que la seguimos desde hace tanto tiempo. Ahora, todos esos aprendizajes y enseñanzas han caído en Radio Televisión Dominicana desde Sí. hace ya poco más de un año, ¿verdad? Bueno, 3 para ser exacto. 3 años. Sí. Empezaron con Luna Llena TV. Con luna llena. Bueno, primero era la Entonces- avanzada, que era como una muestra de lo que venía. Ah, bueno, Luego genial. Luna Llena. Nos encantaría que nos cuente un poco sobre este paso que se ha dado en estos últimos 3 años en los diferentes espacios de Radio Televisión Dominicana que se ha relanzado y cómo ha encajado, cómo ha entrado, cómo se ha adaptado Lisette Selman en espacios que son muy diversos. Porque vale decir, ¿verdad? Voy a dar un spoiler, que el espacio con Víctor es un espacio totalmente distinto a Luna Llena TV. Sin duda, sin duda. Y son espacios, Luna Llena multifacético, el de Víctor, algo tan formal, tan serio. Entonces, ¿cómo ha sido la entrada de Lisette en estos escenarios? Lo primero es decir que acepté la propuesta de Iván Ruiz a ser parte de la transformación del Canal 4, luego que él me mostrara el proyecto y su afán de devolverle a la televisión pública lo que siempre debió haber sido, bueno, fue en sus inicios, pero que se desvirtuó con el tiempo volviéndose simplemente un vocero del gobierno de turno, para que la familia dominicana pudiera tener en la televisión estatal opciones para todos los públicos. Así que eso me enamoró, además de saber quiénes eran los talentos que le estaba tratando de colectar y que dijimos que sí. Cuando entré a Luna Llena fue para mí una oportunidad estupenda de relajarme un poco en ese rol de formalidad y sobriedad en el que la gente siempre me ha visto, pero yo sabía que era un paso temporal, porque de hecho mi ingreso era precisamente para la mirada, cuyo concepto fue adecuándose un poco en el tiempo, incorporando a Víctor, que es un puntal para el desarrollo de esas entrevistas y esos análisis que hacemos. Entonces, yo creo que un buen comunicador es capaz de desdoblarse sin perder la esencia, de adaptarse al espacio en el que está, y por eso la gente me vio un poco más relajada, que sí bailando un poco, que haciendo los chistes, secundando a mis compañeros y demás. Y ahora de vuelta al traje de la formalidad. Pero aún así usted era la balanza y el equilibrio en Luna Llena. Eso porque es un decían. programa muy dinámico Sí, que, sí. vale decir, debo decirlo aquí, fue la vez, digamos, durante la campaña electoral. ¿Tú estuviste yo ahí? como candidato a diputado fui al programa y cuando de un elenco de 8 o 9 Sí, personas, sí, más sí. o menos, Sí, sí. estaba Carlos Alfredo Carlos Alfredo, Fatule, Aquiles Correa, Luis lo- José Germán. Lo dice Cris, estaba ahí también, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo veo que quien me va a entrevistar es Lisette Selman. Yo, a menos de 2 meses de unas elecciones, digo yo, Dios mío, ¿y en qué yo me he metido? ¿Cómo yo me voy a dejar entrevistar de Lisette Selman? Me puse muy nervioso. ¿Cómo va a ser? Me quería salir Pues no corriendo. se notó porque lo hiciste muy bien. No, pero es que pararse frente a usted, a ser cuestionado por usted, No, pero por es un favor. reto que No, no hombre. cualquiera sale bien de ahí. No, hombre, ¿qué va a ser, Francisco? Fue una muy buena No, conversación. pero me trató genial, me trató Lisette, muy bien. ¿Le hace falta algo a Lisette Selman todavía por cumplir en su vida? Todo. ¿Cómo todo? Ay, porque yo mientras respire tengo que estar haciendo 1000 cosas. Claro, el día que uno diga,
No, ya yo me siento realizada. Ya me entregué, no, ya, No. Mientras yo respire, voy a aprender algo nuevo, voy a crear cosas nuevas. Sí, me faltan muchas cosas por ¿Y hacer. se arrepiente Lice Selman de algo? Me arrepiento de algo. No realmente, porque pienso que lo que yo soy hoy es el producto de toda mi trayectoria. Yo iba a decir, iba a caer en lo de mis hijos, en haber hecho un mejor papel. Sí, no, está bien. Yo veo Pero que no. es una reflexión recurrente en muchas madres que veo. Pero la verdad es que no. Yo conozco por lo menos a algunos de ellos y sé que usted hizo un buen trabajo. Amén. Ahí eso se ve, eso se nota. Muchas gracias. Pero bueno, las madres siempre queremos lo mejor para los hijos. La oigo usted y siento a mi mamá también. Claro. Yo lo vivo. Pero no, siéntanse bien del trabajo. Bueno, que ustedes sí hicieron. son una muy buena prole, así que ¿Qué le recomendaría Lice Selman a los jóvenes de esta época para su vida? formarse primero. Formarse y a la par descubrir cuál es su pasión. De manera tal que realmente puedan ser felices. Porque cuando nos dedicamos a lo que nos apasiona, ya eso de decir, tengo un trabajo, no. Tengo una actividad que me permite desarrollarme, crecer, superarme y al mismo tiempo aportar. Porque yo creo que todo lo que nos es dado es también para compartir. Y es la manera en que uno justifica igualmente la vida. Tomárselo muy en serio, en el sentido de visualizarse desde la proyección humana y profesional. Y para eso tienen que dar pasos todos los días. Es la coherencia de la que hemos estado hablando, es la reputación de la que hemos estado también comentando. Y yo creo que si hacen eso con el rigor debido y si se dedican a la comunicación, agregarle conciencia del compromiso que esto implica en función del servicio y la referencia en la que uno se convierte, entonces pues está todo... Pero se aprovechaba el tiempo mucho más antes, Lice, que ahora. Parecería como que ustedes, la generación de ustedes, logró las cosas de manera mucho más rápida que la nuestra. ¿O es que ¿Crees? tenemos más distracciones nosotros? No, Yuri, no, más rápido. ¿A dónde más rápido? No, que se han va. sostenido en el tiempo, pero no. Es que nada que perdure puede ser rápido. Esa es la verdad. Todo lo que sube rápidamente a sí mismo baja. Entonces, la permanencia está en vivir los procesos. Es como la vida. Mira, voy a compartir con ustedes algo. A mí me gusta mucho viajar. Yo digo que solamente quisiera tener dinero para cumplir mis responsabilidades y viajar. No quiero más nada. Yo no soy mujer de lujo ni nada por el estilo. Y resulta que cuando yo planeo un viaje, comienzo a disfrutármelo desde la sola idea o la posibilidad de hacer ese viaje al interior o fuera del país. Y yo digo, bueno, por si no se da, ya yo me gozo el proceso. La vida es así. Nos centramos mucho, y hoy vivimos en automático, nos centramos mucho en la meta y nos olvidamos de vivir en el día a día y cada momento. Por ejemplo, yo estoy aquí ahora disfrutándome la conversación con ustedes porque de verdad les quiero, les admiro, me llenan de mucho orgullo como ciudadana. Y no estoy pensando en el correo que tengo que responder, una cotización que tengo que mandar o la llamada que tengo que devolver. Estoy aquí y ahora. Y eso es algo que se nos olvida a mucha gente, porque estamos dispersos, tenemos el pensamiento disperso y entonces resulta que no estamos ni aquí, ni en el correo, ni en la llamada telefónica, ni en ningún sitio. Y la vida se nos escurre de las manos y nos puede cambiar en un instante y lo hemos visto. Entonces eso es parte de lo que he venido aprendiendo en mi búsqueda espiritual, el tratar de entender por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es mi propósito, el por qué yo debo valorar hasta el solo hecho de respirar. Cuando yo me despierto todos los días y me despierto viva en salud sobre una cama y bajo un techo, y soy rica. Claro. En serio. Y puedo abrir la llave para lavarme la cara, la ducha para bañarme, tomarme un café. ¿Cuántas personas carecen de lo mínimo teniendo el derecho a tener lo básico? ¿Cuántos? Entonces... Pero parecería que esta sociedad, Lice, no quiere vivir el proceso. No. Que mientras más rápido todo mejor. Solamente obtener el resultado parecería la única meta, pero sí. Me parece una enseñanza extraordinaria que diga, no hice el viaje, pero me disfruté el proceso. Me disfruté el proceso, me disfruté los planes. Correcto. Claro. Pero eso no es lo que nosotros tal vez como generación estamos viviendo. De hecho,
hay mucho desapego al compromiso, Sí. ya sea con una causa o con un propósito, en el caso de nosotros como políticos, o con una relación sentimental o con cualquier tipo de actitud que uno pueda asumir frente a la vida. Y en virtud de eso como que se diluyen las cosas Es rápido. verdad. Y por eso decía, bueno, tal vez a ustedes le tomó un poco más de tiempo, no lo sé, pero han permanecido. Sin embargo, nosotros, nuestra generación es muy poco constante en las cosas que hace. Tal vez porque muchos no saben lo que quieren o porque centran ese éxito, como tú decías, en el tener más que en el ser. Mi generación realmente sabía lo que estaba asumiendo y se propuso hacerlo de la mejor manera posible. Y sabíamos que en el camino teníamos que formarnos, que hacer... Mira, recuerdo una de mis compañeras de generación que no había accedido a la televisión y quería entrar. Y una vez me llamó y me dijo, mira, yo estoy loca por entrar a la televisión y lo que me han ofrecido es estar en el área de producción. Pero yo lo que quiero es estar delante de la cámara y le dije, ¿sabes qué? Dile que sí, por 2 razones. Número 1, porque en la medida en que uno conoce qué pasa detrás, está mejor preparado para estar delante. Y número 2, porque lo importante es entrar al medio. Y una vez tú estés ahí, demuestras cuáles son tus habilidades, tus talentos, tu capacidad, para qué estás dispuesta a sacrificarte, porque nada viene solo del cielo si queremos que permanezca. Y así fue. La nueva generación no. La nueva generación lo quiere todo rápido, lo quiere todo fácil. Y claro, si no hay compromiso, ¿cuántas faltas laborales vemos? O gente que comienza en un trabajo y sencillamente pues, lo deja. Muchos. Y eso es un mal de hoy. No existe aquello de tengo 30 años trabajando en esta empresa, ¿no? Difícilmente. Justamente, Lisette, es interesantísimo eso que conversamos, porque hay estudios que revelan que la rotación laboral en grandes empresas a nivel, sobre todo a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de Occidente, es muchísimo más alta que la que había décadas atrás. Y eso lo que quiere decir es que hay una mayor cantidad de jóvenes que entran, duran mucho menos tiempo en los puestos de trabajo y salen. Se van a otro trabajo. Bueno, porque entienden la permanencia como estancamiento, claro, no como compromiso. Pero eso Puede también ser. se traslada un poco al ánimo que tienen los jóvenes de estar viviendo en lugares diferentes cada cierto tiempo. Evidentemente, los que tienen la posibilidad legal de hacerlo, los que tienen la posibilidad económica, los que encuentran trabajo, pero también hay mayor movilidad entre países de jóvenes que quieren vivir en diferentes lugares. Eso no es malo. Y hemos pasado como de nuestros ancestros, que eran nómadas, buscando permanentemente sus asentamientos, a una vida de asentamientos, y ahora nos estamos convirtiendo nuevamente como sociedad en nómadas digitales, en nómadas laborales y en nómadas incluso en el sentido del lugar donde vivimos y residimos. Y no sé, mi pregunta vendría un poco a reflexionar con ustedes si estamos en ese ámbito de la inseguridad, de la ansiedad, del no saber qué quiero o del quererlo todo al mismo tiempo porque la vida se me está yendo con apenas 27 años. No sé, ¿en qué momento estamos? Y quisiera agregarle a Elise, a propósito de eso, ¿quiso dejar Lisette Selman alguna vez dejarlo todo? Abandonar la carrera. No. Finalmente decir... No tiene pinta de eso, ¿no? Sí, No. no, bueno, ya sé, pero... No tiene pinta. hay que Pero uno dejárselo, nunca sabe. hay que dejárselo claro a la gente, ¿verdad? No, la verdad es que no. Claro, cuando yo comencé a ejercer la arquitectura y luego la comunicación, ya yo era madre. Y cuando uno tiene una dependencia afectiva, no solamente una dependencia económica porque tiene que ser proveedora, hay un compromiso mayor. Entonces, no. Aparte de que he tenido la dicha de que todo lo que he hecho me ha apasionado y me sigue apasionando. Entonces, yo he sido siempre feliz en ese sentido. Siempre digo que cuando vuelvan a hacer, como yo creo en la reencarnación, volveré a hacer arquitectura y volveré a hacer la comunicación. Que de hecho no son tan disímiles, son lenguajes distintos, nada más. Pero no, nunca lo pensé, la verdad. Jamás. Comenzar otras cosas paralelamente, sí, un montón. Pero nunca abandonar lo que he hecho. ¿Qué rol ha jugado la fe en ese escenario? Uy, Porque todo. ahora que dice que cree en la reencarnación, Sí. que es vegetariana, dice, ¿no? Como, No, pero... tiene vaca sagrada. Pero me encantaría, tú sabes, sí.
Porque bueno, si amo los animales debería ser coherente en ese Claro, sentido. verdad. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué rol ha jugado la fe? No. Todo el rol de importancia que nos podamos imaginar. Para mí, Dios, mi concepto de Dios, es mis 4 puntos cardinales, mi inspiración, mi refugio, mi oasis, lo es. O sea, yo no me concibo sin fe. Es verdad que me formé en la fe católica, pero desde los 11 años me di el permiso de comenzar a cuestionar muchas cosas para lo que nadie me dio respuesta. Y tuve que comenzar a buscar sola. Y he investigado en muchas filosofías, desde el budismo, etcétera. Y eso lo que ha hecho es afianzar mi fe. Obviamente, abrir el espectro, tener una visión mucho más amplia de quiénes somos, de por qué estamos aquí, del cosmos. Podré estar equivocada, pero bueno, defiendo lo que creo y eso me hace muy feliz. No puedo vivir sin eso. ¿De dónde nace esa curiosidad de los 11 años y luego la determinación? Porque usted dice, bueno, yo cuando me divorcié tenía 3 hijos, cuando entré a la televisión ya era madre, a los 11 años me cuestiono mi propia fe. ¿De dónde nace tanta personalidad? Pues yo creo que nosotros somos el resultado de muchas vidas y por eso nos dicen que todas las respuestas están en nuestro interior, si sabemos escuchar y buscar. Entonces, no lo sé, yo he sido siempre muy inquieta y por suerte tuve sobre todo una madre que a pesar de ser estricta y sobre todo con el tema de la fe y no sé qué, siempre me invitó a volar. Creo que mami se veía muy reflejada en mí por el hecho de que le gustaba también el arte. Yo soy árabe por los 4 costados. Mis 4 abuelos fueron inmigrantes palestinos, pero yo de negocios ni sé ni me gusta. A mí todo lo que tiene que ver con arte. Entonces, creo que mami por eso fue también muy flexible conmigo. Y desde libros, participar en grupos. Yo sabía que este no podía ser el único planeta con vida. Porque qué egoísmo, decía yo. O sea, qué egoístas somos de Llegamos a creer los lo que somos. extraterrestres. El ombligo del universo. Pero un razonamiento, claro, pero Buenísimo. es que es un Yo estoy razonamiento, así como escuchando. pero es que es un razonamiento muy disfrutando bueno. O sea, muchísimo. ¿qué tan egoísta puede ser la raza Claro. humana que el universo sea solo para nosotros? Exacto. Yo me Estoy de quedo con acuerdo. una duda. En una próxima vida, Ah, sí. ¿dónde le gustaría nacer? ¿Y qué le gustaría, en qué le gustaría reencarnar? Porque, No, pero en una persona. por bueno, Dios. pero Sí, quién yo- sabe. no, Una mariposa para que dure 3 días viva. No, espérate. Vamos a dejarlo en el ámbito de los seres Tú humanos. sabes que yo no sé, dudo mucho eso de que uno pueda como reencarnar en otra especie que no sea la humana. Sí, claro. Aunque los budistas creen eso, ¿no? No lo sé. Yo pienso que como no creo en el azar, creo que todo tiene un propósito. Quienes somos tiene un fin. Dese la libertad de elegir el lugar. ¿A dónde le sí, gustaría no volver sé, a nacer? Yo amo este país. Claro, yo Pero usted que- filtraría como, no sé, un alto porcentaje de la población. Pero usted que ha dicho que es árabe, el azar, que era la flor de azar, ¿no? Viene precisamente de los árabes, que cuando iban a los puertos lanzaban los dados, que a diferencia de nosotros que tienen números, ¿verdad? Sí. Los de ellos tenían imágenes y lanzaban los dados y cuando salía la flor de azar era porque la suerte le iba a acompañar. Yo me considero una mujer muy dichosa. Y yo creo que no es porque crea en la suerte. La suerte se trabaja. Y creo que todo lo que recibimos es producto de lo que sembramos. ¿Usted ha trabajado su suerte? Es que yo no creo en la suerte. Yo creo en el hacer. Y tengo muchos testimonios de que cuando hago algo, aún dentro de necesidades propias, hago algo por alguien, de muchas maneras el universo se manifiesta. De muchas maneras. Y eso me hace sentir extraordinariamente bien porque me dice que voy por el camino correcto. No puedo ser de otra manera porque fui formada así. Yo creo en eso. Y lo defiendo a capa y espada. Entonces la suerte no existe. Es el producto del esfuerzo, de la voluntad, de la disciplina, del trabajo, del volver a levantarnos, porque ningún camino es fácil. Y al que lo tiene fácil, no le dura mucho. Estamos terminando, pero usted ha mencionado su ascendencia palestina. Y precisamente, ¿verdad? En el momento en el que estamos viviendo el mundo de hoy, lo que está pasando en esas tierras, sobre todo en la Franja de Gaza, la verdad que es horroroso.
Y lo pienso porque, bueno, nosotros vivimos hace un mes y pico la tragedia del jet set, que un techo le cayó encima a cientos de personas. Y esa es la realidad cotidiana en ese país, no producto de una negligencia o de una falta de mantenimiento, sino producto de la voluntad de una de intención, decisiones claro. políticas, de una intención, Claro, de una intención. de destruir, de hacer daño, de no reconocer los derechos, ¿verdad?, de otro pueblo a la autodeterminación. Me surgió la duda de si tienes familia todavía lejana por esas tierras nada, si conoces personas que sean víctimas de eso que está pasando. ¿Qué piensas sobre esa situación? Sí, ¿qué sientes? Porque la verdad que a mí me resulta boba. Nosotros estamos viviendo aquí todos los días como si nada, mientras hace unos días las Naciones Unidas hizo un llamado de que hay 14,000 niños al borde de la muerte si no llega bebés, si no llega ayuda humanitaria a Palestina, a la Franja de Gaza. Y la indiferencia del mundo en este momento duele demasiado. Entonces, siendo directamente de ascendencia por los 4 costados palestinos, a ver tu reflexión al respecto. Mis abuelos nacieron en Belén, nada más y nada menos, la verdad. Tierra sagrada para varias religiones. Así es. Los tíos abuelos, porque mis abuelos pues, vinieron a principios del siglo XX a radicarse en la República Dominicana, pero los tíos abuelos que habían quedado allá emigraron unos a Canadá, a otros lugares, ¿no? O sea que a lo mejor tengo parientes muy lejanos, pero tú sabes que, José Horacio, cuando uno es consciente, no importa que no conozcamos a nadie, te duele lo que pasa. Como nos dolió, nos sigue doliendo lo que pasó en Jet Set, o nos duele lo que sucede todos los días cuando hay necesidades que no son satisfechas. Lo de Gaza es indignante. Y me apena mucho que tanta gente crea que ese ataque cruel, inhumano de Netanyahu, porque hay muchos judíos que no están de acuerdo con Netanyahu. Es bueno que la gente sepa la diferencia entre los sionistas y demás. Hay mucha gente que cree que comenzó con el ataque de Hamas, que hay que condenar también, porque ningún extremismo puede ser visto como válido, no importa la razón que esgrima. Viene desde hace décadas. Israel quiere quiere hacer desaparecer a los palestinos. Una exterminación, realmente. Una exterminación étnica, claro. ¿Y cuál es la diferencia, como han dicho algunos, entre eso y el Holocausto o lo que vivieron los judíos con los nazis? Ninguna. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. No valió que en 1948 en la ONU se estableciera los 2 estados, supuestamente, porque Israel ha sido muy hábil y ha mordido económicamente y entre otros aspectos a otros países que son dependientes y no se atreven a abrir la boca, pero son cómplices por omisión también. Entonces, la humanidad no puede quedarse impávida ante eso que está pasando, ni ahí, ni en Sudán, ni en las minas de África explotando el diamante o en nuestras tierras con la explotación del oro. No nos vayamos muy lejos, contaminando las poblaciones aledañas o las aguas. Entonces, no podemos vivir como si nada, porque yo tengo todo resuelto, mientras están sucediendo situaciones como esa. Yo me siento indignada y me duele muchísimo la apatía de la gente y mucho más de los gobiernos del mundo que no se atreven a plantarle cara a semejante inhumanidad. Gracias, Lice. Hay una gran cantidad de enseñanzas que van quedando de este episodio, doña Lisset. Gracias por... Dijiste que no me iba a decir dónde. Claro, ya retomándolo para la clausura. Lo retiro. Todos tenemos tiempo de equivocarnos y de rectificar. Claro. Y lo ha dicho la maestra ya. Lisset, de verdad que muchas enseñanzas han ido mostrándose en tus palabras a lo largo de este episodio, sobre la coherencia, sobre la solidaridad, sobre la empatía. Pero hay un tema y quiero volver quizás a la parte técnica, pero que es de aplicación diaria para todos nosotros, de lo que usted mejor sabe hacer, que es conversar, que es hablar, expresarse, comunicar. Nosotros normalmente nos desarrollamos en una sociedad donde cotidianamente hablamos con mucha gente,
muchas cosas en diferentes ambientes. Y parecería por momentos que todos vamos con una agenda predeterminada de lo que queremos decir, iniciamos conversaciones, no escuchando a los demás para nosotros inmediatamente interrumpir o imponer lo que queremos decir, porque antes de que la persona con la que estamos interactuando termine de expresarse, a veces hasta que empiece a expresarse, ya estamos fabricando la idea de la respuesta o del próximo planteamiento que queremos hacer. Y eso pasa cotidianamente. Sí, sí. Pasa en la televisión, pasa en los medios, pasa en las plataformas. ¿Cómo podemos los seres humanos, las personas, aprender a escuchar como base primordial para poder conversar, para poder aprender y a tolerar, claro, y para poder hilar un intercambio de palabras, de mensajes y de ideas que verdaderamente tenga sentido y concepto? Aprendiendo a lo más difícil, guardar silencio. Yo no recuerdo de quién es la frase de que aprender a hablar nos puede tomar un año tal vez, pero aprender a callar nos toma toda la vida, y es verdad. Por eso mismo que tú planteaste de que antes de desarrollar un diálogo ya nosotros tenemos en nuestra cabeza lo que queremos decir, y resulta que nos perdemos de tanto cuando no escuchamos, de tanto que si fuéramos conscientes lo aprenderíamos más rápidamente. Sin embargo, el silencio es poderoso, y de hecho en la oratoria es mucho más poderoso. Es verdad que el silencio es más elocuente que la palabra, y cuando uno calla ante algo, pero que nunca calle la voz, cuando en los casos que hemos estado hablando debemos levantarla para llamar la atención, porque nos volveríamos cómplices, ¿no? Pero el silencio, sobre todo cuando hacemos una afirmación, le da carácter. El silencio, cuando le sigue a una pregunta que hemos hecho, induce a la reflexión. Pero el silencio, además, cuando estamos en una conversación, me permite incluso ver y entender más allá de lo que están apreciando mis ojos físicos o escuchando mis oídos. Interpretar el lenguaje corporal, percibir las emociones, y nos perdemos de todo eso. Entonces el éxito de una muy buena conversación es 75% escuchar y 25% hablar. Lice, antes de irnos, que con eso ya es vamos. suficiente conclusión. ¡Anda! A propósito del arte, una pintura, una canción y un libro para la audiencia de SOS. ¡Huepa! La pintura, es un reto eso, porque me gustan muchas entre las clásicas. Déjame seguir pensando, pero una canción ¿y qué más? Y un libro. Y un libro. El primero que le llegue a la mente. Uy, el primero que me llegue a la mente. Mira, el libro más fácil, lo tengo más fresco, y lo leí hace muchos años. Lo que pasa es que es uno de los que están en mi mesita de noche porque releo y consulto. Se llama Si la vida es un juego, estas son las reglas. Son 10 reglas que definen muchos aspectos que vivimos todos, pero que en esencia nos recuerda que la vida es como la escuela. Hasta tanto no aprendemos la lección que nos trae una experiencia determinada, la vamos a repetir una y otra vez. Y eso yo creo que es importante porque nos ayuda a entender el por qué me pasan algunas cosas, el por qué caigo con personas que son similares a eso que yo rechazo. Algo me están enseñando que yo no acabo de aprender y lo repito. Quiere decir que la vida siempre le pone a uno en la misma circunstancia hasta que reacciona de manera distinta. Definitivamente. Es que son grandes lecciones, definitivamente. Una canción... pues mira, cualquier canción que sea para mí una inspiración para recordarme lo hermoso de la vida, lo importante de estar aquí ahora. O sea, que pone cuando se levanta los domingos en la mañana, que la pone ahí a todo volumen. Ay, yo oigo mucho jazz. Ah. Fíjate, yo oigo mucho jazz porque me parece una excelente música para leer, para escribir o para hacer muchas cosas. Yo soy muy de boleros también. Desde niña, como mi hermana es mayor que yo,
Mi hermana me va a matar. Pero aprendí a escuchar los boleros de aquella época y no sé qué. O sea, yo soy de gusto viejo en ese sentido. Y la pintura, siempre me ha gustado mucho los impresionistas. Y por ejemplo, Degas, Monet, esas chispas de color con escenas de la vida cotidiana, de ese París o tú sabes, o el ballet de Degas, las bailarinas, para mí han sido siempre ensoñadoras y va como muy a tono con mi personalidad. El paso de Van Gogh al impresionismo de la mano de Monet es impresionante. Sí. La verdad es que en el Museo de Ámsterdam se ven... Belleza. Tuve la belleza. oportunidad de ir y la verdad es que sí. Para Y mí se el nota mucho estilo... la transición. Sí, claro. Se nota mucho. Y para mí es el estilo por excelencia dentro de mi gusto. Ese juego de la luz y del uso del color, sin trazos definidos como la pintura clásica, que es muy bonita, pero no va como mucho conmigo. Soy como más espontánea. ¿Alguna canción de Trapialo, Domingo? Sí, den un bolero, ¿Tú den sabes un que bolero. yo no- ¿Cómo es la gente? Ana Gabriel, que ponen a la Ajá, gente cuando van sí, a hacer claro. los oficios. Sí. No, yo prefiero ir a Juan Luis Guerra o una salsita de Gillo Sarante. Ah, sí. Claro. Ah, bien, Ay, bien. la baila. Claro, Ah. yo amo bailar. Amo bailar. Yo bailo hasta los anuncios, sí, señor. Muy bien. Ya sabemos a dónde invitarla la próxima Ah, vez. yo encantada, sí. encantada. Señores, bueno, complacidísimos de tener un episodio más de SOS y en este caso acompañados por una persona que vino a enseñarnos y a manifestarnos todo su cariño y el nuestro para usted también. Gracias, Lice Selman, por estar con nosotros en SOS. Muchísimas gracias a ustedes. Yo vine aquí a aprender, pero me ha encantado la conversación. Cuando quieran volvemos. A nosotros también. Nos ha Qué encantado. bueno. Gracias por la invitación.